Muchas gracias por recibirnos de nueva cuenta en su pantalla para Suma 2, este programa que es un foro de expresión y análisis de asuntos contemporáneos y de mucha importancia para usted, para su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de un tema de dolor, de duelo, de pérdida, que se convirtió en la base de una asociación civil, de un organismo que pretende buscar, preservar y cuidar la vida. Y estoy con los creadores de este organismo, Gogo por la Vida, que son Laura Elena García. Muy bienvenida, de verdad. Gracias, Araceli. Buen día. Gracias. Y Toño Tame. Así es, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, Araceli. Gracias. Laura, ustedes tuvieron un niño llamado Rodrigo. Así es. Rodrigo Tame, que tenía 1 año y 3 meses cuando murió asfixiado por comida. Cuéntanos, tú viviste esta terrible experiencia. Sí, desgraciadamente me tocó. Y las cosas suceden de manera inesperada y uno no lo cree hasta que sucede. Rodrigo hoy tendría 4 años y eso pasó hace 2 años y medio en mi casa. En mi casa, cuando pues creías que no podía suceder, un día en la tarde, de manera casual, él estando con su hermana, come un pedazo de manzana de su hermana. Y estando con la muchacha a cargo, él pues se la come y se la pasa y se empieza a asfixiar. La muchacha no sabe qué hacer, le mete el dedo, lo complica y lo convierte en una obstrucción total. Y una obstrucción total que lo empieza a poner pues ya sin que le pasara aire, y me habla la muchacha y yo bajo y pues desgraciadamente también yo no estaba preparada en el tema de primeros auxilios ni sabía cómo reaccionar a una emergencia, y de manera obvia pues dices, oye, te llega una emergencia, te apanicas, no sabes cómo reaccionar y ni las herramientas, se complicó, pasaron más de 20 minutos en que llegara una ambulancia. Entonces toda esa escena trágica y triste me tocó vivirla. Ay, lo siento mucho. Toño, tú no te encontrabas ni siquiera en esta ciudad, donde radican, en Querétaro, sino que estabas de viaje de negocios, de trabajo. Y te llaman por teléfono y te dan la triste, terrible noticia. Sí, para mí, yo estaba en una exposición de la empresa que represento en Toluca y prácticamente recibir una llamada cuando estoy con personas enfrente, pues no puedo contestar. Y a los 5 minutos vuelvo a recibir otra llamada de mi esposa Laura y prácticamente me dice, es urgente, es urgente, es urgente. Y yo, ¿qué pasó? Y pues recibí el mensaje de que Rodrigo lleva 15 minutos sin respirar, que no sabe qué hacer, que está esperando a que lleguen los paramédicos. La verdad se te cae el mundo encima, ¿no? Sí, se derrumba todo lo que tienes. Puedes tener primero una serie de pasos como los que han estudiado los tanatólogos, ¿no? Como los que define Elizabeth Kubler-Ross y otros especialistas en el proceso de duelo. Pero después de que pasan estas primeras fases, yo entiendo que hay como 2 caminos muy claros. Uno es hundirte en el dolor, la depresión, la pérdida y el darte vueltas mentales, ¿no? Entrar en un laberinto, en una situación de profunda desesperanza. Y la otra es asumir una actitud como la que han hecho ustedes. Crear un organismo, hablar con los demás, generar una acción a favor de los demás, que es un organismo que promueve el conocimiento de los primeros auxilios. Para mí fue muy traumático y le hicieron la autopsia a Rodrigo y fue muy traumático que me dijera el médico forense que Rodrigo había asfixiado. Le digo, ya lo sé, pero decirme que la muerte número 1 en niños de menos de 2 años es la asfixia, que puede ser producida por un pedazo de globo, un objeto sólido o un pedazo de comida. Y dije, ¿cómo que un pedazo de comida? Entonces, para mí fue como diciendo, oye, soy una persona preparada, he trabajado en muchas empresas, terminé mi carrera universitaria, vengo de una familia bien, por llamarlo así, educada.
y no sabía de primeros auxilios, no estaba enterado de esto. Que es algo vital. Que es algo, son como, así que las reglas de dedo, ¿no? O sea, son cosas que debemos de saber, ¿no? Entonces, para mí fue muy traumático y empezamos a investigar. Y al tercer día que falleció Rodrigo, abrimos una página de Facebook. Al tercer día. Al tercer O sea, su día. reacción fue rápida, fue una reacción de respuesta y de amor a la vida, de amor a los demás. Exactamente, y de cuidar la vida con amor, ¿no? Entonces, abrimos una página de Facebook diciéndole a las personas, señoras, personas, esto fue lo que pasó. Le pusimos Gogo por la vida a la página. Por favor, tomen un curso de primeros auxilios. Tomen un curso de primeros auxilios. Donde ustedes quieran. Sí. Ahora, ¿qué hay detrás de esta ignorancia o de esta negación desde el punto de vista freudiano o de cerrar los ojos ante una realidad tan catastrófica y tan dolorosa que nos atañe a todos? Hay mecanismos de negación, mecanismos sociales, mecanismos comunitarios dentro del pensamiento colectivo, dentro de nuestra cultura. Hay una especie de negación a la muerte, ¿no es verdad? Sí, nos bloqueamos y tratamos de no tocar ese tema, creemos que a lo mejor nunca nos va a pasar o que si nos pasa sabemos cómo reaccionar y que la ambulancia puede llegar rápido o que tú sabes cómo hacerlo. Desgraciadamente no es así. No es así porque cuando te pasa te das cuenta de lo complicado que es reaccionar, pero cuando entiendes y conoces ya las maniobras te das cuenta que son sencillas porque tienen una lógica de cómo aplicarse y hay tiempos para aplicarse. Se dice que el 70% de los accidentes suceden enfrente de una persona. Entonces, si suceden ese porcentaje de accidentes y tú sabes reaccionar inmediato, pues hay altas probabilidades de que la persona viva. Pero cuando pasa eso y no sabes, se complica y pasa como nos pasó a nosotros. Decías que las 5 causas primeras de accidentes en el hogar son... La primera es la asfixia por atragantamiento. Por atragantamiento. Así es. Sobre todo en niños menores de 2 años y adultos mayores. Adultos de tercera edad. De tercera edad y en el hogar. La segunda es ahogamiento por agua en cubetas, sobre todo en zonas rurales donde los niños empiezan a gatear o en una tina. En una tina de bañarse. De bañarse. En albercas, en ríos. En albercas, en la gente que vive, por ejemplo, en nuestra Sierra Gorda. Hay muchas personas que viven en comunidades rurales cerca de ríos, cascadas y lugares de nacimiento de agua. Es correcto. Incluso termales. Pozos. En algunas partes de nuestro estado hay aguas termales a donde la gente acude, pero muchas veces el fondo es inestable y pudiera ser que ayer hubiera una piedra que yo me paro y esté firme, pero a lo largo de la noche esa piedra se fue moviendo y hoy hay lodo que me atrapa los pies y o ramas que me atrapan y entonces la gente muere por ahogamiento. Estamos ya en la asfixia, ahogamiento, intoxicaciones por sustancias tóxicas. Poner veneno en frascos de refresco. Es correcto, gasolina. Tiner, todo lo que sea sustancias tóxicas, a veces las ponemos en refrescos. Entonces los niños... O al alcance. Al alcance, y los ponemos abajo del lavabo, ¿no? Entonces el niño abre la puerta y piensa que es refresco y se lo toma y pues empieza a quemarle. Insecticidas, limpiadores corrosivos, sosa cáustica. Por ejemplo, el gas. O sea, si tenemos boilers que se apaga ahora sí que la flama y sigue el gas saliendo, también es una intoxicación. Esa es la estufa. A veces encendemos la perilla, pero no nos esperamos a comprobar que la llama sí salga por todos los espreas, ¿no? Del quemador. O en Navidad que viene. Y sale el gas en Navidad. ¿Cuántas muertes suicidas se han dado, como Silvia Plath y otras personas reconocidas, por meter la cabeza deliberadamente en un horno de gas o encerrarse en una cochera con el coche emitiendo
no sé si es dióxido de carbono o monóxido de carbono, pero es un gas que viene del... Sí, por ejemplo, hemos sabido de familias que ponen el boiler dentro del baño. Sí. ¿Sabías eso? Sí. Y Una ese- de mis amigas de la infancia murió así. Y supimos de una familia en Zacatecas que sus 3 hijos estaban en la bañera y la esposa tenía el boiler en el baño y la esposa salió, no sé, Rápido, o sea, algo rápido. algo, y en 5 o 10 minutos los 3 niños estaban muertos. Los 3 hijos estaban muertos. Porque la puerta Hijos estaba de cerrada. tu amor, hijos de tu pasión por la vida, de tu matrimonio, Sí, de vidas. O sea, y esto rompe a una familia, a Y una, a una sociedad, sociedad. a una comunidad, y por algo que puede prevenirse. Por falta de información, por falta de conciencia, que por eso lo estamos tratando de fomentar, de hacerlo llegar al alcance de toda la sociedad, a nivel educativo, a nivel hogar, porque sabemos que los padres de familia son los que mueven el mundo y son los que pueden educar a sus hijos, pueden hacer que sus hijos se preparen y pueden influir a que en las escuelas también tomen medidas y también se enseñen como una materia. Y estamos hablando entonces de las 5 causas, ¿verdad? Ya hablamos de asfixia, de ahogamiento Toma y de tomar sustancias. sustancias tóxicas, Caídas. Es tan fácil treparse a un árbol. El otro día estaba yo con unos chiquillos ahí cerca de la casa de ustedes, en un parquecito, y el niño se subió para pescar un cochecito que había quedado en una rama del árbol. Uno no piensa en ese momento, pero la verdad es que está en peligro. Es correcto, sí. Y en el hogar hay 3 lugares muy importantes que hay que cuidar, que son las caídas: la cocina, el baño y las escaleras. A ver, las quemaduras, cuéntame, también es otro de los factores. Sí, también las quemaduras es otro factor de riesgo y que, bueno, si bien no son como una causa en un momento dado de muerte, sí puede llegar a serlo si se agrava. O sea, a diferencia de la asfixia, que lo vemos como mucho más crítico, porque a los 40 segundos, sí sabías, ¿no? Tienes 40 segundos para reaccionar antes de que una persona caiga inconsciente. 40 segundos. 40 segundos. Entre que este señor empieza a toser, a dar manifestaciones de su asfixia, y que llegue el mesero o la persona del restaurante a darle la Hacer maniobra de de Heimlich. Heimlich. Sí, tienes 40 segundos antes de que la persona pueda caer inconsciente. Y si cae inconsciente, tienes 4 minutos antes de que se convierta en un paro cardiorrespiratorio o una lesión cerebral. Entonces, estamos hablando de poco tiempo, pocos minutos donde, sí, la persona que está cerca, si no está preparada, puede ser un factor de muerte. ¿Quiénes ayudan a ustedes a dar estos cursos o qué otros profesionales forman parte de su organización o los apoyan? Sí, tenemos un grupo de paramédicos, tanto aquí en Querétaro como en Ciudad de México, Zacatecas y Monterrey por el momento, porque apenas estamos empezando a crecer, que están en sinergia con nosotros apoyándonos. Ellos ya tienen años de experiencia, tienen formación docente y tienen formación médica, y con las certificaciones que provee la American Heart Association y algunas otras asociaciones de este tipo en cardiología. Y pues ellos son las personas que imparten los cursos. Y también pediatras, geriatras, seguramente habrá Sí, muchos médicos que se hayan unido. Todavía no. No totalmente a la causa, pero quiero decir no de tiempo completo, pero sí apoyándolos a ustedes en algún momento. Sí, digamos que sí se ha acercado algún profesionista de este tipo para darnos alguna recomendación, pero sí vemos que en un futuro no muy lejano, que sí podamos tenerlos para poder seguir creando esta cultura y llegar a todos los segmentos y hacer esa conciencia y hacer que se practique, como decía ahorita Toño. O sea, es importante que practiques cada 2 años tomar este curso. Las personas que están a cargo de niños o que están en negocios deben de hacerlo cada año. Y más allá de que solamente hay, bueno, un requisito de protección civil o un requisito de Secretaría de Educación Pública, sí lo vean como algo que sea de brigadas, porque ya nos tocó capacitar un grupo de una escuela y nos dijeron, ya hemos tomado cursos muchas veces, pero nunca nadie nos había dado una capacitación de organizar brigadas. ¿Por qué?
porque cuando sucede algo, pues todas quieren aplicar la maniobra a lo mejor, ¿no? Pero alguien tiene que quedarse como líder para hacer las llamadas correctas, alguien tiene que contener a los niños, alguien tiene que estar verificando que se esté aplicando bien, y si se cansa la persona cuando está dando la reanimación, estar también alternando, porque es muy cansado dar las reanimaciones. Laura, mucha gente que nos ve podría ser voluntaria de ustedes, apoyar su causa o ayudarles a ustedes, contribuir de alguna manera. ¿Cuáles son los mecanismos para llegar a Gogo por la Vida? Sí, claro, acabas de mencionar algo súper importante y que afortunadamente ya tenemos personas que se han sumado de diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, nosotros, como mencionábamos, estamos en redes sociales, nos pueden contactar tanto en lo que es Facebook, en lo que es Instagram o lo que es Twitter o YouTube, o directamente a nuestros celulares también. Mi celular es 55 31 33 44 11, porque bueno, tú sabes, ahorita todo es por WhatsApp, ¿verdad? Entonces muchas veces es fácil. 55 31 31 33 33 44 11 directamente. 44 11. Directamente contigo, Directamente conmigo. Laura, y pueden acompañarlos en un momento dado a ver cómo trabajan y luego capacitarse para formar parte de estas brigadas o de estos organismos. Sí, fíjate que ya hemos creado un mecanismo muy interesante que ha funcionado muy positivo, que es por medio de personas que se han ofrecido como anfitrionas. Entonces ellas ofrecen su casa y dicen, yo invito, porque hay que empezar por nuestra familia, ¿no? Entonces yo invito a mi familia, invito a mis amigos y a mis vecinos y arman un grupo de gente que necesita capacitarse. Entonces ellos son los que invitan y se les lleva el curso a su casa. Entonces, bueno, ya ahí hacemos el acuerdo con estas personas y se ha armado esta dinámica de una manera muy, muy positiva. Y cada vez nos piden más. Y verdaderamente noble, una causa muy vital, una causa muy importante para la sociedad. Toño, entonces las personas que quieran apoyar a esta organización desde el punto de vista económico o de medios de transporte o en especie, ¿cómo pueden acercarse a ti? Claro, realmente se pueden acercar a Gogo por la Vida en nuestras redes sociales o directamente a mi celular. Es el 55 18 22 06 95 y prácticamente buscamos a empresas que quieran tomar el curso para sus empleados o colaboradores, para ellos mismos ir creando esta cultura. Estamos ahorita creando toda una estrategia para también crear apoyo psicológico para las empresas, para los colaboradores que empiezan a tener un duelo de la pérdida de un hijo. A veces no tenemos esa sensibilidad de ser humano y queremos que ese empleado que perdió un hijo pues regrese a trabajar a la semana o las 2 semanas y no se tiene una incapacidad mental, ¿no? Entonces te rompes una pierna y tienes una incapacidad de tantas semanas o meses, pero tienes una pérdida como la pérdida de un hijo y no tenemos ese criterio, ¿no? Entonces es crear todo esto que se sumen a Gogo por la Vida. Prácticamente no recibimos en especie hoy en día nada de productos, pero cualquier donación es recibida. Y ustedes darán una respuesta, un reporte, una transparencia en el uso de esos recursos. Es correcto, todo lo estamos haciendo de manera transparente. Somos una asociación civil sin fines de lucro, lo cual todo se lleva un reporte. Tenemos más de 2.300 personas capacitadas en varias ciudades de la Ciudad de México y prácticamente aquí lo más importante es que sea 100% transparente para que sea una asociación hecha por la sociedad y de las empresas y de la comunidad. Ya. Muchas gracias de verdad, Toño, Laura, por este trabajo que realiza Gogo por la Vida. No, muchas gracias. Gracias, al contrario, ha sido un gusto. Y yo quisiera comentar que la sala donde nos encontramos, la sala 8 del Museo de Arte de Querétaro, está en este momento engalanada con la obra de Jesús Reyes Ferreira, uno de los grandes pintores de la primera mitad del siglo XX en México, un hombre que se nutrió en su plástica de los conocimientos de la Escuela Mexicana de Pintura y de quien Marc Chagall, el gran pintor ruso, dijo, usted es el Chagall mexicano. Gente como Picasso llegó a admirar profundamente la obra
de Chucho Reyes Ferreira, quien hacía imágenes mexicanas. Él rendía un homenaje con su obra a todas nuestras tradiciones y también, por supuesto, a lo más representativo del alma mexicana, a los animales como los gallos, como los caballos, y bueno, hay búhos, hay una gran cantidad de imágenes preciosas en esta exposición que forma parte del acervo de Sura, que es una compañía financiera y aseguradora. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre.